Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe. Bueno, antes de comenzar Buenas la tardes, clase, profesor. activar el micrófono. Bueno, antes de comenzar la clase, les comento que el examen ya fue totalmente corregido y vamos a cargar en el Classroom para que ustedes puedan acceder a la nota. En ese apartado que dice justamente parcial 1, se puede ver ahí la pantalla, Sí se ve, Inge. primer parcial. Ustedes no hace falta que presenten nada ni que escriban nada en esta parte. Si hicieron no hay problema, ¿verdad? Pero no es necesario que presenten la tarea. Simplemente le va a aparecer las notas, ¿verdad? Cuando tengan las notas van a poder acceder a observar, ¿verdad? En una pestaña la calificación total de ese examen en base al puntaje que es total de 20. El puntaje de este parcial, ¿verdad? Es de 20 puntos. Aquí le va a aparecer el puntaje para cada uno y va a poder ver solamente su propio puntaje, ¿verdad? No el de los demás. Lo vamos a cargar en estos días. Probablemente mañana ya estemos cargando. ¿Qué tal le fue el examen la vez pasada? Regular. Bien, profe. Muy bien. Nosotros tuvimos un promedio bastante bueno, ¿verdad? Los números exactos todavía no tengo porque tengo que cargar primero, pero a la vista parece bastante, bastante buenos los resultados que se tienen. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase que empezó el ingeniero Francisco, el capítulo 3 del libro Piskunov. Profe, Sí, ¿y el solucionario se va a alzar el mismo día que se publican sí, las notas? ese día que cargamos la nota vamos a alzar. Y en cuanto a la revisión, nosotros solemos hacer una sola revisión para los dos parciales. Sería de forma presencial. Entonces, al final de todo el semestre, cuando rinden los dos exámenes, pueden acceder, si es que desean, ¿verdad?, a una revisión del examen. Por supuesto, eso es lo que quieren nada más, ¿verdad? Ustedes van a tener disponible el solucionario también. Otra cosa, los que no rindieron y tienen justificado, los que no rindieron pero tienen justificado, pueden, en este caso, rendir el segundo parcial si tienen un justificativo. Si es que presentaron a tiempo ese justificativo. Hay algunos que me enviaron por email el justificativo, entonces ellos podrán rendir los dos parciales de una sola vez. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase que empezó el ingeniero Francisco. Que es la definición de la derivada. La interpretación geométrica de la derivada ya dieron con él, ¿verdad? Se trata de analizar esta. La recta tangente a la curva en el punto en el cual asignamos el punto de... Ingeniero, Sí. el miércoles no hubo clases con el ingeniero Daniel, ¿verdad? No sé, ustedes me deberían decir eso. ¿Tuvieron clase con él? No, no tuvimos, profe. No se presentó el ingeniero. Ah, ya, ya. Bueno, gracias por avisar. No le avisó nada.
No avisó ni se conectó realmente. En el Sí grupo avisó, le avisó a sí los avisaron. delegados. A los delegados le A avisó. los delegados. Bueno, Y en el grupo general también se mandó el mensaje que no iba a poder. bueno, seguramente se va a recuperar eso después. Bueno, ahora vamos a comenzar otra vez. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase que inició el ingeniero Francisco, que trata sobre las derivadas. La interpretación geométrica de la derivada, y se puede observar en esta figura, es la pendiente de la recta tangente. Si nosotros hacemos variación de y variación de x, delta y delta x, a medida que tiende a cero, delta x, para una función continua también delta y tiende a cero. Así que para que tenga derivada, primero hablamos de que la función debe ser continua. Ambas variaciones tienden a cero. Entonces la recta que se forma aquí con la pendiente, que es delta y dividido delta x, se llama recta tangente. Coincide con la curva. En el punto, ¿verdad? Va a tocar en un solo punto a esa curvatura. La definición de recta tangente primero viene de la circunferencia, ¿verdad? Y ese significado se extiende a los diferentes tipos de curvas. Aquí se entiende en la geometría diferencial que esto es como una circunferencia con un radio que varía en cada punto. Entonces, con la definición de recta tangente a una circunferencia, es aquella que toca en un solo punto a la circunferencia, ¿verdad? Esa es la definición de recta tangente. La generalización de esa definición está ligada a esta definición de derivada. Una recta tangente es aquella que tiene una pendiente delta y sobre delta x cuando delta x tiende a cero. Y gráficamente eso equivale a hacer que la recta tangente, ¿verdad? O sea, cuando se hace delta x cada vez más pequeño, toque en un solo punto ya esta curva, en el punto de tangencia. ¿Alguna consulta sobre eso, señores? De mi parte no. Bueno, y la definición delta y sobre delta x cuando delta x tiende a cero se puede escribir de esta forma: f de x sub 0 para un punto x igual a x sub 0 más el incremento delta x menos f evaluado en x sub 0 dividido delta x. Esta es la forma, ¿verdad?, de escribir la definición de la derivada. Hay ciertos ejercicios de demostración de derivada que ustedes van a realizar aplicando este límite, aplicando la definición directamente. Si la función es derivable en un punto, x igual a x sub 0, es continua en ese punto. La recíproca no es cierta, ¿verdad? Si es continua, puede que tenga derivada, pero no se asegura que sí o sí tenga derivada. Un ejemplo, una función de este tipo, ahora que tenga en algún punto como una esquina. Profesor, Sí, ¿cómo sabemos cuando una función es derivable o no derivable? es derivable o no cuando existe este límite. En todos los puntos donde existe este valor en el límite, la función es derivable. Si cumple con la definición de la derivada, la función es derivable. Acá dice eso. Se dice que para el valor dado x igual a x sub 0, la función es derivable. Es decir, que tiene derivada. Si esta función cumple con esa definición de este límite. Si la función y es igual a f de x tiene derivada en el punto x, es decir, que existe esto. Tengo que analizar si existe este límite en ese punto, entonces ahí es derivable. Y si es derivable, el teorema dice que es continua automáticamente. Lo recíproco no es cierto, puede que sea continua, pero
que no sea derivable. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Una curva que de repente sea continua porque en ningún punto gráficamente se suelta la curva, ¿verdad? Tiene un salto discontinuo. Pero si la derivada, que es gráficamente la recta tangente, en ese punto cambia bruscamente. Entonces esta función, la forma de la gráfica que tiene, yo sé que es continua, pero no es derivable. Un ejemplo es y igual a raíz cúbica de x. Analizamos la continuidad de esta función. La función es continua, pero su derivada, hacemos la derivada, la regla de una función con exponente real, ¿verdad? Entonces esto sería 3 multiplicado por 1/3 dividido a x a la menos 2/3. Sería x 1 dividido x a la 2/3. Y esta función es tal que no existe para x igual a 0. Entonces, en x igual a 0 la función es continua, pero no es derivable. Gráficamente vamos a ver esto en GeoGebra. Vamos a graficar esa función. X elevado a la 1/3. Un tercio menos 1 es x a la menos 2/3. Otro ejemplo, x elevado a la 2/3. Este se nota más claramente. Es ejemplo 2. De forma gráfica acá se puede ver que x elevado a la 2/3 es continua. Gráficamente la curva se puede graficar de una sola vez sin levantar el cursor o el pincel, el elemento que hace la gráfica. Pero su derivada en el punto x igual a 0 no existe. Pasaría de un valor negativo a un valor positivo de forma brusca. Aquí la recta tangente está dirigida hacia abajo, inmediatamente después estaría dirigida hacia arriba. Es decir, cambia bruscamente. Este es un ejemplo perfecto para ver que una función x a la 2/3 es continua, pero no es derivable en x igual a 0. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Eh, en ese caso no es derivable porque pasa por el eje o sea, por el eje no es por el eje, sino por el punto cero del plano cartesiano, ¿verdad? no es derivable porque su recta tangente, hablamos de gráficamente, su pendiente o la recta tangente cambia bruscamente de una recta dirigida hacia abajo a una dirigida hacia arriba. Voy a copiar esto para llevar a un programa donde podamos graficar esa recta tangente. Entonces, más por los cambios bruscos, por lo que no hay derivada, ¿verdad? Un ratito.
Bueno, acá podemos ver esa curva, ¿verdad? Y voy a graficar la recta tangente en x igual a 0. Voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, un infinitésimo antes de 0, esta recta tangente va hacia abajo, está dirigida hacia abajo. La curva está en descenso, pero inmediatamente después la curva está ascendiendo, ¿no? Ascendiendo, entonces la recta tangente está dirigida hacia arriba. Y ese cambio brusco de la recta tangente en cuanto a su pendiente, va hacia abajo y de repente hacia arriba, hace que en ese punto mismo, en x igual a 0, no exista la derivada, porque no puede ser negativa y positiva a la vez. Simplemente en ese punto no existe. Ahora, si analizamos en un intervalo hacia y es negativa, y en un intervalo hacia la derecha sí existe y es positiva. Pero en ese punto mismo, en x igual a 0, la derivada no existe. No tiene pendiente la recta tangente, porque no puede ser negativa y positiva a la vez. Pero la función sí es continua. ¿Por qué la función es continua? Porque gráficamente, siempre hablando, ¿verdad? Esta función no tiene ningún punto de discontinuidad gráfica. Esa sería la forma de interpretar. Profe, ¿eso solo graficando nos podemos dar cuenta o la función por su estructura ya nos da ya indicios de eso? En realidad ahí estamos interpretando. Si yo hago el límite y este límite no existe, entonces ya sé que en ese punto la función no tiene derivada. Y acá no va a tener derivada porque el límite a la izquierda va a tener un valor y el límite a la derecha va a tener otro valor. Entonces en ese mismo punto no tiene un límite. Ya, gracias. Nada. Acá está un ejemplo más, ¿verdad? Y es módulo de x. Ahí la función es continua, pero la pendiente cambia bruscamente de negativa a positiva. En este caso la función no es luego continua, así que tampoco es derivable. En este punto, y es igual a raíz de x, la función es continua en un intervalo cerrado y es derivable en este intervalo abierto, desde 0 hacia arriba. ¿Qué pasa en 0 mismo? Ahí no es derivable porque la derivada de raíz de x, y en esto todavía no se dio, ¿verdad? Algunos ya saben quizás que la derivada de raíz de x se hace de esta forma, o es un medio dividido raíz de x. La regla general dice lo siguiente: la derivada de una función con exponente real, ¿verdad? El exponente pasa multiplicando y el nuevo exponente es el exponente anterior menos 1. Entonces es un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Entonces es un medio elevado a la x, perdón, un medio por x elevado a negativo un medio. Que es lo mismo que un medio dividido raíz de x. Y acá hay algo muy interesante. Raíz de x sí existe, porque raíz de x es positivo 0, en x igual a 0. Raíz de x en x igual a 0, 0. Pero 1 dividido raíz de x, o un medio dividido raíz de x igual también, evaluado en x igual a 0, no existe. Porque 1 dividido 0 no existe. Entonces esta función tiene derivada en un intervalo abierto que no le incluye al 0, pero es continua en un intervalo cerrado. Y el ejemplo 4 de la figura 4, la función aquí no es continua porque hay un salto aquí para pasar de este punto a este otro punto. Y tampoco es derivable. Al no ser continua, automáticamente ya no es derivable.
Otro ejemplo, ¿verdad? Acá una esquina o pico, dice. Acá no va a ser derivable, si bien es continua porque la gráfica no tiene ninguna discontinuidad de forma gráfica. Pero sí pero no es derivable. Porque la pendiente a la izquierda sería esto y a la derecha sería así hacia abajo. En este punto hay un salto brusco de la pendiente. En esa esquina no es derivable. Profe, En la continuidad tampoco. Y una tangente vertical tampoco es derivable. ¿Por qué? A la izquierda sería anterior. La pendiente va dirigida hacia abajo. En, Y posteriormente también. Pero en geometría analítica, profe, cuando teníamos una recta así, siempre su tangente te decía que era un valor sobre cero, o sea, indeterminado. exactamente, es por eso. Es tangente sería 90 grados, ¿verdad? Su pendiente es infinita. No, no existe. Bueno. Y hasta acá llegaron con el ingeniero Francisco, de acuerdo al informe que él me dio, para hacer las demostraciones por definición. Yo tengo que seguir este proceso. Hacer el incremento de la función, aplicar la definición y por último hacer el límite. Esta definición y le aplico el límite a esa definición. De esa forma yo estoy aplicando la definición del límite. Esto es para determinar la derivada por definición. ¿Esto para qué sirve? Para las demostraciones, por una parte, y por otra parte, para cuando yo tenga alguna función la cual no conozco su derivada por alguna regla, entonces puedo aplicar el límite. De esta forma calcular esa derivada. La derivada de y es igual a x a la n, siendo n entero positivo. Algo importante acá, la demostración inicial es válida para entero y positivo. N, número entero y positivo. 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Entero y positivo. Pero posteriormente esto se extiende para números reales. Para cualquier número real. Entonces, esto es un punto de partida. Primero se demuestra para entero positivo y después se demuestra para cualquier número real. También es válido. Nosotros ya a la hora de hacer el cálculo ya sabemos que eso es válido. Por ejemplo, x elevado a la 2/3. Voy a derivar x a la 2/3. Puedo aplicar esa regla. Entonces el exponente multiplica, sería 2/3, por x a la 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 es menos 1/3. La derivada de x a la 2/3 es 2/3 por x a la menos 1/3. Si bien en este teorema se demuestra solo para n entero positivo, después esto se extiende para cualquier n pertenece a números reales. ¿Y cómo se demuestra? Una forma es por inducción. Para n es igual a 1 y es igual a x. Entonces, armamos la definición de la derivada haciendo el incremento de la función y le restamos la función sin incrementar, lo que sería f de x más delta x menos f de x. Pueden escribir también de esta manera. Si es que desean, escriben f de x más delta x menos f de x. ¿Cuánto es f de x más delta x? Es igual a, en este caso, x más delta x nada más, porque la función es simplemente x.
Lo que yo hago es, en vez de x, ahora considero que x es igual a x más delta x. Aplico la función para este valor de la variable. Entonces x más delta x menos x dividido delta x. Este irá con este, x con menos x, y queda delta x sobre delta x, eso es 1. Cuando aplico el límite a 1, el límite de 1 es 1. Así que la derivada cuando y es igual a x, su derivada y prima, en esta simbología, y prima es igual a 1. Está demostrado para n igual a 1. Después, ¿qué se hace para n igual a 2? La misma cosa. Ahora, f de x más delta x consiste en aplicar x al cuadrado, pero con la variable x igual a x más delta x. Lo que se hace es x más delta x elevado al cuadrado. Se dan cuenta que acá lo que hacemos es reemplazar, en vez de x, ahora la variable es igual a x más delta x. Eso introducimos en la función y operamos de esta forma. X más delta x al cuadrado, entonces, menos x en este caso menos x al cuadrado. Acá falta x al cuadrado y acá x al cuadrado. Ahí está. Entonces, x al cuadrado va con x al cuadrado y queda 2x delta x más delta x al cuadrado. Factor común delta x y me queda 2x más delta x. Aplico límite ahora y al aplicar el límite voy a simplificar delta x con delta x y me queda 2x más delta x. Como delta x tiende a 0, entonces su límite es 2x. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado puedo colocar entre paréntesis, prima es igual a 2x. Siguiente paso para n igual a 3. Esta es una forma de demostrar que es por inducción. Hago para n igual a 2, después para n igual a 3. Ahora para n igual a 3 ya tengo x más delta x elevado al cubo. En vez de x escribo x más delta x. Es un reemplazo de variable directo. X más delta x al cubo. Elevar al cubo esto, ¿verdad? Es x al cubo más 3x cuadrado delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Y resto la función sin incrementar, que es x al cubo. X al cubo va con x al cubo y me queda el resto. Aplicando el límite se va a simplificar delta x. Como delta x tiende a 0, se simplifica. Y me queda 3x cuadrado más 3x delta x más delta x cuadrado. Como delta x tiende a 0, esto es igual a 0 en el límite y esto es igual a 0 en el límite. Me queda que es 3x cuadrado. ¿Y qué es eso? Es 3x cuadrado, es lo mismo que multiplicar, perdón, x al cubo, la derivada, de x al cubo se realiza entonces multiplicando el exponente, un factor, elevando x a un exponente 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Acá estoy verificando que se aplica esta regla, que es n por x elevado a la n menos 1. Hasta ahí llegué hasta 3. Profe, Después, sí, esto sería derivada por definición, ¿verdad? Lo que se hizo recién. sí, es la demostración de esta regla. Hacemos por definición. Así mismo. Bueno, y ahí posteriormente eso se sigue haciendo y se generaliza para x igual a n. También otra manera de hacer, para no aplicar este método de hacer 1 a 1, yo puedo aplicar x más 1, perdón, x más delta x elevado a la n, y esto aplico o desarrollo mediante el binomio de Newton.
me va a dar exactamente lo mismo. Es un poco más riguroso todavía. El desarrollo del binomio de Newton con x más delta x a la n. Lo que esto parece más didáctico, nomás como más sencillo. Al cuadrado es fácil, al cubo es fácil. A la cuarta va a ser otra fórmula y hay una fórmula general que es el binomio de Newton, que desarrolla esto con la fórmula que tiene factorial. ¿Conocen el binomio de Newton, verdad? Bueno, y después, esto como una observación acá, dice, no está demostrado todavía en esta sección. Cuando n es negativo o fraccionario también es válido. Y cuando es irracional también es válido. Entonces, es válido para todo n real. Y ahí está demostrado. Con esta forma sencilla, un poco directa de demostrar. Otra forma un poco más rigurosa sería mediante el binomio de Newton. Bueno, ahora vamos a demostrar la derivada de algunas funciones trigonométricas y para eso hay que recordarse de estas identidades trigonométricas. Eso se utiliza para hacer la demostración. Bueno, y es igual a coseno de x. Una manera de hacer es esta. También se puede hacer por la suma de coseno de x más delta x. Coseno de a más b sería. Entonces, en ese caso, si voy a usar la otra fórmula, utilizo coseno de a más b, es coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. A mí me parece un poco más sencillo de esa forma. Coseno de x por coseno de delta x menos seno de x por seno de delta x. Todo esto entonces va a quedar dividido delta x. Es otra alternativa. Aquí se utiliza otra identidad, ¿verdad? Que puede ver que es esta la que se utiliza. Seno de es otra la identidad que utilizan en esta demostración. De esta forma también se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que hacemos es coseno de delta x. Coseno de x más delta x es todo esto. Eso es equivalente a f de x más delta x. A esto tengo que restarle f de x sin hacer la derivada. Entonces, coseno de x por coseno de delta x menos seno de x por seno de delta x. Todo esto menos seno de x. Menos coseno de x, que es la función sin derivar. La función sin incrementar. Y eso después divido entre delta x. Y yo tengo un factor común, tengo coseno de x, coseno de delta x menos 1. Menos seno de x por seno de delta x. Divido esto entre delta x. Y acá puedo agrupar este con este. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Y tengo que el resultado es menos seno de x. Pero falta demostrar que esta parte tiende a 0. Coseno de delta x menos 1. Entonces, haciendo la demostración de esa parte, ¿verdad? Ya nos queda que la derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿Cómo se puede hacer esa demostración?
en este caso, coseno de delta x, cuando delta x tiende a 0, coseno de delta x tiende a 1. Entonces tiende a 0 aquí arriba. Pero abajo también tiende a 0, así que sigue siendo una indeterminación. Lo que hay que hacer es multiplicar por la conjugada, que es coseno de delta x más 1, y dividir entre coseno de delta x más 1. Entonces arriba yo voy a tener seno al cuadrado de delta x, dividido delta x. Entonces uno de los senos de delta x va a ir con delta x y eso va a ser igual a 1. Y el resto queda multiplicando por seno de delta x que tiende a 0. Entonces toda esa parte tiende a 0. Pueden hacer de esa forma, bueno, practicar de esta manera, o hacer también de esta forma que es la que hace el libro Piskunov. Cualquiera de las dos formas es correcta. Profe, Sí. ¿las demostraciones se hacen así nomás o se tienen que poner el porqué o explicar y esas Así cosas? como está. Este proceso, por ejemplo, yo hago coseno de x, hago el incremento de la función coseno de x incrementando la variable delta x. Entonces delta i es que es f de x más delta x menos f de x. Estoy escribiendo coseno de x más delta x menos coseno de x. Y a partir de ahí aplico una identidad trigonométrica, ¿verdad? En este caso lo que yo estoy aplicando es esta identidad trigonométrica. Y el libro aplicó otra, que también es válida. Entonces podemos aplicar cualquiera de las dos y llegar al resultado de que el límite de esto va a ser igual a negativo seno de x. Por lo tanto, la derivada de coseno de x es negativo seno de x. Ahí está demostrado. Para seno de x hacemos lo mismo. Podemos utilizar esta identidad, así como el libro lo hace. O también puedo usar la suma de seno de a más b. O sea que seno de la suma, seno de a más b. Seno de a más b es seno de a por coseno de a. Seno de a por coseno de b. Menos o más seno de b por coseno de a. Aplicando esta identidad también sale, y me parece a mí que es de forma más sencilla. Y traten de hacer de esta forma, aplicando esta identidad. El resultado, por supuesto, tiene que ser exactamente el mismo. Es que la derivada de seno es coseno. Si y es seno, entonces su derivada es coseno. Cuando es una constante, la demostración se hace de igual manera. Hacemos el incremento de y dividido el incremento de x. ¿Cuánto es el incremento de y? El incremento de y es 0, porque la función es constante. Entonces, delta de y es c menos c. C menos c es 0. Y acá hay algo muy importante, el concepto de comparación de infinitésimo. ¿Cuál infinitésimo es de orden superior, les parece? ¿Un número que es 0 o una función que tiende a 0? Siempre algo que es igual a 0 va a ser de orden superior a cualquier variable cuya tendencia es 0, no es igual a 0. Por eso 0 dividido cualquier número o cualquier función o variable que tienda a 0 es igual a 0. El infinitésimo de orden superior a todo es el 0. Es igual a 0. No es 0,0000 algo, no tiende a un valor 0, sino es exactamente igual a 0. También se puede demostrar que la constante puede salir fuera del signo de la integral. En ese caso, la demostración se basa en el teorema de que la constante puede salir fuera del límite. Yo tengo el límite de una constante multiplicado por f de x. Está el teorema que demuestra que la constante puede quedar multiplicando al límite, c por límite de f de x. Es equivalente a sacar la constante fuera del signo de la integral. Como la derivada, fuera del signo del límite. Como la derivada también es un límite,
Entonces la demostración sería escribir todo el razonamiento y aplicar la definición del límite en cuanto a esta particularidad, ¿verdad?, de la constante, que nos permite retirar la constante del signo de la derivada. Así que, por ejemplo, si yo hago la derivada de 3 por x a la cuarta, la derivada de esto, voy a escribir entre paréntesis y una comilla que indica que tengo que derivar. Puedo sacar el 3 y derivar x a la cuarta aparte. Entonces, al resultado de la derivada de x a la cuarta voy a multiplicar por 3. Voy a multiplicarlo por 3. Sería 3 por 4 por x al cubo. La derivada de x a la cuarta sería a 4 por x al cubo. Y esto finalmente es 12 por x al cubo. Ahora, muchas veces esto es tan directo que uno puede hacer mentalmente y decir que 4 le va a multiplicar a 3 y ya escribo 12 directo. Resto el exponente en 1, entonces me queda 12x al cubo. También se puede hacer de forma directa una vez que yo tenga práctica. Otro teorema importante es la derivada de la suma de un número finito de funciones derivables. Dice que la derivada de la suma de un número finito de funciones derivables es igual a la suma de las derivadas de estas funciones. Esto nos permite hacer la derivada de cada función por separado y sumar los resultados. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado más x a la quinta. Si tengo que derivar esta suma, una función que es la suma de las dos funciones, se puede hacer de esta manera. Derivo x al cuadrado, derivo x a la quinta aparte, cada uno por su lado, y sumo los resultados. Entonces la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. En este caso sería 2x más 5 por x a la cuarta. Puedo escribir entonces que la derivada de x al cuadrado más x a la quinta es igual a 2x más 5x a la cuarta. Ahora, la demostración, ¿cómo se hace? Hago el incremento de i más delta i, tomando de esta forma. U tiene un incremento u más delta u. Y b un incremento de b más delta b. Se puede hacer con 3, ¿verdad? Como puedo hacer con 2. Con u y b nada más. Entonces, i más delta i es u más delta u más b más delta b. Delta i es toda esta función u más delta u. Es la función incrementada más b más delta b. Menos u y menos b. Entonces, u va a ir con u y b va a ir con b. Me queda delta u y delta b. Si eso divido entre delta x, entonces puedo agrupar delta u sobre delta x, sería la derivada de u, por definición, porque cumple esa definición exacta. La derivada de u es delta u más delta x, sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Esto es la derivada de u. Cumple la definición exactamente. Esta parte es la derivada de b. Y esta parte es la derivada de w. Entonces la derivada de la suma de u más b más w es igual a la derivada de u más la derivada de b más la derivada de w. Siempre y cuando cada una de esas derivadas exista. Tiene que existir la derivada de u, la derivada de b y la derivada de w en el punto o en el intervalo que estoy tratando. Hablando de eso, esa cuestión de intervalo es muy importante. Nosotros sacamos siempre en el examen por eso, para que se entienda. Una función, por ejemplo, puede ser derivable en un punto. Y si es derivable en todos los puntos de un intervalo, entonces es derivable en ese intervalo. La misma cosa, la continuidad, ¿verdad? La función puede ser continua en un punto. Si es continua en todos los puntos de cierto intervalo, entonces la función es continua en el intervalo.
Ese es el significado que adquiere tanto continuidad como derivada en un intervalo. Otro teorema muy importante es la derivada del producto de dos funciones. Esto después se puede extender a productos de más funciones, varios productos más, pero siempre se hace de a dos. Así que este teorema contiene a todos los demás, a todas las cantidades posibles de factores, siempre que sea un número finito de factores. Voy haciendo de a dos nada más. Por lo tanto, es suficiente definir derivada del producto de dos funciones, u y b, ambas funciones derivables. Tanto u como b tienen que ser derivables de forma independiente. Entonces ahora tenemos y es igual a u por b, u de x por b de x. El incremento más delta i es igual al incremento de u más delta u por el incremento de, o sea que b más delta b. I más el incremento de i es igual a u más el incremento de u por b más el incremento de b. Y ahí hacemos lo siguiente. Siempre vamos aplicando ese proceso que estaba en la página anterior. Hacemos el incremento de i. ¿Cómo se hace el incremento de i? Es f de x más delta x menos f de x. O lo que es lo mismo, i más delta i menos i. I más delta i menos i. En este caso, i más delta i es u más delta u por b más delta b. Y a esto le restamos i, donde i es u por b. Y bueno, desarrollando este producto, haciendo la distributiva, acá tenemos u por b más u por delta b más b por delta u más delta u por delta b. Esto que está aquí sería. Y b con u con b se va a simplificar con esta u con b. Entonces me queda delta u por b más u por delta b más delta u por delta b. Aplicamos el límite dividido delta x, ¿verdad? Y ahí tenemos delta u dividido delta x, delta b dividido delta x, y acá tenemos delta u dividido delta x, que sería la derivada de u, pero multiplicado otra vez por el incremento delta b. Entonces esta parte tiende a 0. Esto en el límite es la definición de la derivada de u, es u'. Entonces tengo b por u' más u por b'. Y ahí sale la famosa derivada del producto. La derivada del producto u por b es igual a u' por b más u por b'. U' por b más u por b'. Que tienen que recordarse, ¿verdad? La derivada de u por b derivada es u' por b. Entonces, u más u multiplicado por b'. Es la fórmula de la derivada de un producto. Y acá algo muy importante que ya se hace diferente con relación al límite. En el límite la derivada de en el límite el límite de un producto es igual al producto de los límites. Por ejemplo, si yo hago el límite de u por b, en el límite de u por b es igual al límite de u por el límite de b. El límite del producto es igual al producto de los límites. Pero en la derivada esto ya no se cumple. La derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y básicamente esa es la diferencia, ¿verdad?
Hay mucha diferencia ya entre límite y derivada en cuanto al manejo. La derivada del cociente también se demuestra de la misma forma, haciendo el incremento de u y el incremento de b. Entonces evaluamos u más el incremento de u dividido b más el incremento de b, menos u por b para hacer el incremento de delta i. Delta i es la función evaluada en el incremento menos la función sin incrementar. Y acá hacemos un desarrollo de suma de fracciones. Tenemos un mínimo común denominador igual a b multiplicado por b más delta b. Desarrollamos este producto y tenemos acá delta u por b menos u por delta b. Ahora dividimos entre delta x. Entonces desarrollando la distributiva tenemos b por el límite de delta u sobre delta x más u por el límite de delta b sobre delta x, ambos cuando delta x tiende a 0. Y esto es la definición de derivada, lo que está arriba. Esta es u' y esta es b'. Y aquí abajo en el límite tenemos b por b más delta b. Delta b tiende a 0, entonces tenemos b por b. b por b es igual a b al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de una fracción o de un cociente es igual a u' por b menos u por b' dividido b al cuadrado. Y es la fórmula Profe. de la derivada del cociente. Sí. ¿Por qué en la parte final pasa de resta a suma? Acá. De resta a suma. Sí, Sí, ahí. buena pregunta. Ese es un error de tipeo. Buena pregunta, porque acá es u delta b. Este sigue siendo negativo, ¿verdad? Y de hecho que al final queda ese signo negativo. Hay que modificar. Tiene que ser negativo. Acá sí es importante el orden. Porque en la suma, en la suma el orden no importa. Entonces la derivada de un producto, si yo hago u' por b más u por b', si a alguien se le ocurre hacerlo al revés, hago u por b' más u' por b. Es exactamente lo mismo. Pero en la resta, aquí tengo que tener en cuenta el orden. Siempre tiene que estar u' primero y b en la primera parte. Y con el signo negativo tiene que estar u por b'. Y ahí dividido el segundo término al cuadrado. Si no respeto este orden, entonces el signo va a estar al revés. Y el cociente puede estar con el denominador también invertido. Entonces, ¿cuál es el orden que tengo que respetar? Es el numerador primero. El numerador es u. U' por b. Menos u, que es el numerador, multiplicado por el denominador. Derivado. Dividido el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Profe, Sí. una consulta. ¿Por qué el delta x solamente le afectó a la parte de arriba y no al de abajo también? Porque se divide una vez nomás. Entonces, por una cuestión, ¿verdad? Aquí de estética nomás, se coloca en la parte de arriba para que sea un poco más elegante. Pero puedo colocarlo acá. Solo que en el siguiente paso voy a distribuir de forma que tome delta u dividido delta x y delta b dividido delta x. Y el resto quede como denominador. Ahí es importante el manejo de la fracción compuesta. Esto está a por b. Y existe una CD, por ejemplo. Entonces, a dividido b sobre c dividido d, por ejemplo. Para desarrollar esto una fracción con un solo numerador y un solo denominador, tengo que hacer extremo con extremo y medio con medio. Correcto, ¿verdad? Entonces sería a por d dividido b por c. Y eso nada más lo que se aplica acá, ¿verdad? Los medios
medio por medio ahora quedan abajo. Los extremos por extremos quedan arriba. Así que puedo escribir de esta forma. O puedo juntar los dos medios y colocarlos en una sola fila. Ahora, ¿por qué se coloca así? Porque ya me conviene separar lo que es la definición de la derivada, que es delta u dividido delta x. Cuando delta x tiende a 0, esa es la definición exacta de la derivada. El incremento de una función, la función es u. El incremento de u dividido el incremento de la variable. La variable es de delta x, o sea, la variable es x. Cuando el incremento de esa variable tiende a 0. Entonces acá yo aplico la definición de derivada y esto es igual a u'. La idea es acomodar para que la definición de la derivada quede bien separada. Profe, una pregunta sobre eso que mostraste recién. Sí. Lo único que no me quedó tan claro es cómo hiciste para que abajo quedara b al cuadrado. Si podrías aclararme, por favor. Claro. Sin problema. ¿Por qué queda b al cuadrado? Porque delta b tiende a 0. Entonces acá yo tendría b, en el límite b sigue siendo b porque no es variable. La variable es delta b. Entonces b por b más 0 sería aplicando el límite. B por b más 0 es igual a b al cuadrado. Y yo aplico el límite acá en el denominador, me quedaría b por b más 0. B por b, b al cuadrado, y b por 0, 0, ¿verdad? Entonces, ese 0 ya no escribo. Simplemente escribo b al cuadrado. Profe, y ahí dice que ese de x lo que tiende a 0. Entonces tendría que ser igual, nomás el de la b también va a tender a 0. Así mismo. ¿Por qué eso se puede asegurar? Porque es una función derivable. Es muy buena la pregunta esta. Porque si delta x tiende a 0, una función derivable es tal que delta b también tiende a 0. ¿Por qué? Porque la función derivable es continua. Entonces, esta es la definición de continuidad. Cuando el incremento de la variable tiende a 0, entonces el incremento de la función también tiende a 0. Eso me permite aplicar el límite y asegurar que delta b tiende a 0. Porque la premisa de este teorema es justamente que tanto u y b son funciones derivables. Si son funciones derivables, automáticamente son funciones continuas. Aquí dice la derivada del cociente de dos funciones derivables. Diciendo esa palabra, entonces yo aseguro que la función es continua. Por lo tanto, cuando delta x tiende a 0, delta b también tiende a 0. Y eso es lo que aplicamos aquí en este caso. Delta b tiende a 0. Y delta x tiende a 0 cae en la definición del límite, de derivada. La definición de derivada a través del límite. Esto es u', este es b', y aquí es b por b más 0. B por b más 0 es b al cuadrado más 0. El 0 ya no escribimos, ¿verdad? Entonces queda b al cuadrado nada más. Ese sería el proceso. Sí. Pero, o sea, no tiene nada que ver con esto. Creo que ya pasamos ya. Pero para una función que no es continua, o sea, discontinua, solamente se puede derivar para intervalos cerrados, ¿verdad? La función discontinua. Una función discontinua en un punto no es derivable. Hablamos de algo puntual. Por ejemplo, 1 sobre x no es continua. ¿En dónde? En 0. Entonces, en 0 esta función no es derivable. Para valores diferentes de 0 sí, pero en 0 no. No existe la derivada, en este caso, ¿verdad?, de una función 1 sobre x para x igual a 0. Tienen que leer bien esa parte de intervalo, de definiciones puntuales y de definiciones en intervalo. Justamente eso notamos en el examen, ¿verdad? Parece que no para todo está demasiado claro cuando una función es continua en un punto y cuando es en un intervalo.
Y la definición es muy clara. Una función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos de ese intervalo. Eso nada más. No significa que esté relacionado precisamente a una función que esté a trozos, que es otra cosa. Una función podría estar definida como x al cuadrado para x mayor a 2, por ejemplo, y x más 4 o x más 2 para x menor o igual a 2. Una función definida a trozos. Muchos relacionaron lo que es intervalo con este tipo de funciones. Caso particular de aplicación de un intervalo. La definición es bien clara. Una función puede ser continua en un punto si se cumple esta definición puntual. Límite cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x es igual a f de x sub 0. Es algo puntual. Si esto es válido para un intervalo, ese intervalo significa x desde a hasta b. Desde a hasta b. Esto es un intervalo. Es abierto si incluye a y a b y es cerrado si, perdón, es abierto si no incluye a y a b y es cerrado si incluye al número a y al número b. La función es continua en este intervalo entre a y b. En este ejemplo vamos a tomarlo como un intervalo cerrado, a, b, entonces entre corchetes. Si en cada punto de ese intervalo se cumple esta definición. Es decir, si la función es continua en cada punto del intervalo. Y todas esas cuestiones se aplican también a la derivada. La derivada, ¿verdad?, es derivable o la función es derivable en un intervalo si es derivable en cada punto de ese intervalo. Bueno, la función logaritmo base a de x. Base A es cualquier base, ¿verdad? No precisamente ni natural ni logarítmica base 10. Entonces, para hacerlo de forma general, escribimos y es igual al logaritmo A de X. Hacemos el incremento de la función, sería el logaritmo base A de X más delta X menos el logaritmo de X. Esto sería el incremento de la función. Pueden escribirlo también de esta forma. Delta I es igual a f de x más delta x menos f de x. Hago el incremento de la función igual a la función evaluada en el incremento de la variable, en la variable más su incremento, menos la función evaluada con la variable inicial sin incrementar. Y eso es logaritmo a de x más delta x menos logaritmo a de x. Dividimos esto. Hacemos delta i dividido delta x, ¿verdad? En este paso, dividimos entre delta x. Antes de eso, acá aplicamos una propiedad de logaritmo. También se puede hacer a la par, sin ningún problema, con tal el procedimiento sea correcto. Aplicamos esta propiedad, logaritmo de a sobre b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces, esto que está sumando con signo positivo está en el numerador y lo que está con signo negativo queda en el denominador, aplicando esta propiedad de logaritmo. Acá hacemos una distributiva para las fracciones, x más delta x sobre x, y nos queda 1 más delta x sobre x. Y es una función que adentro tiende a 1, porque es 1 más 0. Entonces acá observamos que hay cierta relación con la definición del número e, que es, entre paréntesis, una función que tiende a 0. Y en este caso el exponente tiende a infinito. ¿Por qué el exponente? Porque este factor, que es 1 sobre delta x, aplicando esta propiedad de logaritmo, y esta propiedad de logaritmo, el factor puede pasar como un exponente. Así que 1 dividido delta x, que es un factor,
puede pasar como un exponente. En el siguiente paso, eso es lo que se hace, pasar como exponente 1 sobre delta x. Como 1 sobre delta x no es lo mismo que delta x sobre x. Aquí falta una x para que yo tenga esta definición. X elevado a la 1 sobre x. O lo que es lo mismo también se puede escribir de esta forma la definición. 1 más 1 sobre u elevado a la u. En este caso, u tiende a infinito. Una forma alternativa es que x tiende a 0, entonces 1 más x elevado a la 1 sobre x. Es la misma cosa, porque simplemente la relación es que 1 sobre u es igual a x. Es un cambio de variable. Entonces, cuando x tiende a 0, u tiende a infinito. Ambas definiciones son válidas, porque a través de un pequeño cambio de variable se llega a la misma forma. Entonces acá hay algo que falta para que sea exactamente inverso. Yo tenga x y arriba tenga 1 sobre x. Es x lo que falta. Multiplico y divido por x, de manera que una de estas x, la que está multiplicando, voy a elevarlo como exponente. Entonces, en el siguiente paso, usando esta propiedad, elevamos como exponente y nos queda 1 más delta x sobre x elevado a la x sobre delta x. Y acá podemos ver que si yo hago esto igual a 1 sobre u, cambio de variable sencilla, esto va a ser igual a u. De manera que u tiende a infinito. Es una de las formas de hacer o llevar a esta otra forma, que es 1 más x elevado a la 1 sobre x. Como acá ya está bien claro ese cambio de variable, acá no se escribe ese cambio de variable, pero es lo mismo. No se escribe porque ya se puede notar a la vista de que esto es u, entonces esto sería 1 sobre u. O si a esto le llamo 1 sobre u, esto es u. Por lo tanto, cumple esta definición, o esta definición, cualquiera de las dos, dependiendo de qué forma coloque, del número e. Queda entonces el logaritmo base a del número e, multiplicado por 1 sobre x. La conclusión es que la derivada del logaritmo a de x es 1 sobre x multiplicado por el logaritmo base a del número e. Caso particular, si esa base es el número e, logaritmo sería base e de x o de cualquier número, de cualquier variable, es igual al logaritmo natural. Este es el famoso logaritmo natural. Es un logaritmo que tiene como base el número de Euler. Y como yo tengo logaritmo base e de e, entonces tengo logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es igual a 1. Así que el caso particular es el siguiente. La derivada de logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Ahí ya no aparece el logaritmo base a de e porque va a ser 1. Y a partir de eso se construye una derivada de función. Perdón, una tabla de derivadas de funciones. La más sencilla es u elevado a la alfa, donde alfa es un número cualquiera real. Ya habíamos hablado de que primero es entero, positivo, después puede ser fraccionario, negativo, y por último puede ser cualquier número con tal de alfa pertenezca al conjunto de los números reales. Esta fórmula es válida para cualquier exponente real. La derivada de una constante es 0, lo demostramos en uno de los ejercicios. La derivada de seno de u es coseno de u positivo. La derivada de coseno de u es negativo seno de u. La derivada de tangente, la derivada de cotangente, esto se demuestra a partir del conocimiento de la derivada de seno y coseno
y aplicando la fórmula de cociente, porque tangente yo puedo escribir como seno de u dividido coseno de u. Así que si los dos anteriores conozco, aplico esta fórmula y me sale 1 dividido coseno cuadrado. Y en el caso de cotangente es coseno dividido seno. Aplico la fórmula, me va a salir 1 dividido negativo seno al cuadrado. Otras derivadas, las derivadas de otras funciones que vamos a desarrollar más adelante es la derivada de arcseno o la inversa de seno. La derivada de arcseno de u es igual a 1 dividido raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. De arco coseno de u es igual a negativo 1 dividido raíz de 1 menos u al cuadrado. Difieren solamente en signo, en este caso. La derivada de arco tangente, arc tangente, de u es igual a 1 dividido 1 más u al cuadrado. La derivada de arc, en este caso es la derivada de arco cotangente. Acá es necesario aclarar un poquito mejor la nomenclatura. Esto sería arc cotangente de u. Faltó un poco más de aclaración acá porque en realidad ambos dicen lo mismo, ¿verdad? Uno es arco cotangente, el primero es arco tangente. Y difieren en el signo nada más. Entonces es negativo 1 dividido 1 más u al cuadrado. La derivada de a a la u es a a la u por logaritmo natural de a, y la derivada de e a la u es igual a e a la u. Es la única función cuya derivada es la misma función. La derivada del logaritmo base a de u es 1 sobre u logaritmo base a de e. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. Seno hiperbólico y coseno hiperbólico son funciones similares a las funciones trigonométricas, pero son funciones hiperbólicas. No sé si ustedes se recuerdan de la definición de seno hiperbólico. Seno hiperbólico de u es e a la u, e a la u dividido 2. Es seno hiperbólico. Son funciones especiales. La derivada de tangente hiperbólico es 1 dividido coseno al cuadrado hiperbólico. Y la derivada de cotangente hiperbólico es negativo 1 dividido seno al cuadrado de seno hiperbólico. Eso no llegamos a desarrollar en CPA, profesor. ¿No desarrollaron en CPA? No. Ahora es una buena oportunidad para desarrollar. Eso está todo en el libro, ¿verdad? Esa es la definición, ¿verdad? Es e a la u menos e a la menos u dividido 2. Coseno es el signo positivo nada más, cambia. Y tangente es seno dividido coseno, así que ya se van a dar cuenta que consiste en dividir los dos, ¿verdad? Seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. Siguiendo con las reglas, aparte de las fórmulas de ciertas funciones, hay reglas de derivación. Algunas ya desarrollamos, que es la de la constante, que pasa multiplicando fuera del signo de la derivada. Entonces la derivada de c por u se puede escribir como c multiplicado por la derivada de u. La derivada de una suma es la suma de la derivada. La derivada de un producto es el primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de u sobre b, u' por b, menos u. Importante el orden, se respete que u sea el numerador y b sea el denominador para que esto esté correcto. Y aquí tenemos la derivada de la función compuesta, derivada de función inversa y derivada de funciones paramétricas. Esto vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Hasta la demostración de derivada del logaritmo natural. Y falta la derivada de funciones inversas, derivada de funciones paramétricas
la derivada de e a la x o a la x también. La derivada de función implícita, todo esto falta todavía desarrollar. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí, señores? Profe, tengo una consulta, pero no está relacionado al tema todavía. Sí, te escucho. Para lo que vendría a ser el segundo parcial va a ser desde derivada hasta donde alcancemos a dar, ¿verdad? No va a entrar límites y funciones. No, no, ya no. Derivada y integrales sería para el segundo parcial. Ok, profe, gracias. Nada. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí, señores? Podemos hacer algunos ejercicios. Vamos a detener la grabación hasta aquí y hacer algunos ejercicios. Estos ejercicios que vamos a tratar de resolver están en una planilla que dice derivada, ejercicio de derivada. Podemos ir resolviendo de a uno. Los primeros dicen, partiendo de la definición, de derivada, hallar las derivadas de las siguientes funciones. Voy a conectar un ratito la pizarra. Profe, ¿este vamos a entregar como la asistencia? Sí, este vamos a entregar como la asistencia. Sí, clase 7.
Profe, una consulta. Sí. Eso es la regla de la cadena, todavía no vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? No, tanto para ir avanzando ya en la parte de aplicación. Sería para no dar todo de seguido la teoría, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar también en la aplicación. Bueno, esta es la fecha de hoy, 15 de octubre. Y es lo mismo, ¿verdad? Vamos a... Los 3 ejercicios primeros que vamos a desarrollar, pueden levantar. Y el resto es completar los datos. ¿Hasta qué hora se puede, profe? Y puede ser hasta las 8. A las 8 vamos a desarrollar algunos ejercicios nomás, ¿verdad? No vamos a hacer mucho. Profe, entonces solo 3 ejercicios debemos entregar, ¿verdad? Sí, 3 ejercicios.